amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Dos debilidades no son suficientes. En el presente ejemplo ya las negras tienen dos debilidades, los peones de E6 y G6. No obstante, estas debilidades se encuentran muy próximas y es posible defenderlas fácilmente. Las blancas deben crear una nueva debilidad, más distante, lejos del rey de las negras. ¿Pero dónde? Pues en el peón de B7. En la presente posición hay que destacar que el alfil de las blancas es capaz de atacar las mencionadas debilidades de las piezas o de los peones enemigos, mientras el rival ve limitadas sus acciones por sus propios peones. Además, el rey blanco es mucho más activo que de las negras. Veamos cómo las blancas optimizan esta posición para crear la tercera debilidad y obtener la victoria gracias a esas ventajas posicionales que posee: mejor alfil, rey más activo, peones bien ubicados, mientras que la de las negras, todos sus peones en blanco serán objeto de ataque. El blanco comenzó su plan con rey E3. Con esto intenta llevar el rey hasta B6, por lo que las negras deben trasladar su monarca hasta el flanco de dama. Pero para ello deben primeramente defender el peón de G6. Ellas jugaron rey F7, sabiendo que las blancas quieren llevar su rey a B6, se aproximan para defender dicha casilla. Rey D4, alfil E8, importante movimiento para poder trasladar el rey al flanco de dama defendiendo el peón de G6. Rey C3, rey a E7. Siguió ahora rey B3 con el mismo plan, rey D8, rey A4, rey C7, rey A5. El rey blanco ha obtenido su objetivo. Está ubicado en una buena posición, amenazante en cualquier momento para penetrar en B6, por lo que el rey de las negras debe estar allí en C7 de forma permanente. Alfil F7, no hay más movimientos posibles por parte de las negras, al menos útiles. Alfil C4. Al no poder penetrar con el rey en B6, las blancas primero obligan al alfil a defender su peón de E6, que estará en una posición muy incómoda, sobre todo en G8. Para posteriormente, cuando el alfil esté en esa posición, avanzar su peón en el flanco de dama, su peón de B hasta B6 y amenazar en un momento determinado alfil A6. Pero veamos esto en la práctica para que no lo vean de forma abstracta. Las negras juegan alfil G8 como única recomendación. A4 comienza el avance en el ala de dama para llevar el peón a B6. Alfil F7. Las negras están condenadas a la pasividad. B5, A por B5, A por B5, alfil G8. Aquí podríamos pensar que para no permitir el avance B6, el negro pudiera sencillamente capturar C por B5. Pero después de alfil por B5, las negras estarían prácticamente exusban, ya que si mueven su alfil, seguiría alfil E8 y una jugada del rey, la respuesta sería por parte del blanco rey B6. Por lo tanto, era forzado mover su alfil a G8. El blanco aprovecha y hace B6, con lo cual está fijando la debilidad del peón de B7. Una vez que ese peón de B7 está fijado, existe siempre la amenaza constante de sacrificar el alfil en A6 cuando el rey y el alfil de las negras estén alejados de ese punto. Eso es una amenaza latente que mantendrá ocupado
a una de las dos piezas. Las negras respondieron rey de 8. Ya se ha creado, como dijimos, la debilidad en A6 y la amenaza A6 en cualquier momento. Ahora el rey blanco ya cumplió su misión y se dirige hacia el ala de rey para decidir la lucha, mientras que el monarca negro debe permanecer cerca de la casilla C7 y B7 para poder atajar el peón de B6. Así continuó rey B4, alfil F7, rey C3, rey a D7, rey D4. El rey campea a sus anchas por todo el tablero. Amenaza rey E3 seguido del sacrificio F5 y penetrar con el rey por las casillas negras vía F4, G5. El negro decide jugar activo y sacrifica el peón. Ellas, al comprobar que la amenaza de las blancas es muy fuerte, deciden este sacrificio. Lo comentado anteriormente se comprueba en la siguiente variante. Vamos a suponer que las negras permanezcan pasivas con alfil G8, seguiría F5, G por F5, rey E3, alfil F7, rey F4, alfil E8, rey G5, con la amenaza de jugar el rey a F6. Ahora el negro no puede impedir la amenaza rey F6, puesto que si hace rey E7, entonces seguiría el sacrificio alfil A6 ganando rápidamente. Por lo tanto, había que jugar de una forma activa, G5, pero esto no resuelve los problemas. El blanco capturó F por G5, alfil G6, rey E3, alfil C2. Teniendo al blanco con esto, se está tendiendo al blanco una celada en la que no cae, por supuesto. G6. Este es un sacrificio, o más bien una devolución de material indispensable para poder ganar el final y entrar con el rey hasta la casilla G5. Un grave error hubiera sido proponer el cambio de alfiles con alfil D3, puesto que las negras cambian alfil por D3 y después de rey por D3, en este final de reyes y peones, las blancas no pueden ganar a pesar de que tienen un peón de ventaja pasado y apoyado en G5, pero el rey de las blancas no tiene manera de entrar en el campo de las negras. Por ejemplo, rey E7, rey a E3, rey F7, G6. Ya es tarde para este sacrificio o esta devolución de material. Rey por G6, rey F4 y las negras se mantienen entre H6 y G6 impidiendo el paso del rey por G5. Por lo tanto, el sacrificio G5 es bueno y ganador. Alfil por G6, rey F4, alfil F5. Ahora siguió alfil E2 y las negras abandonaron en vista que luego de alfil G6, rey G5, alfil E8, las blancas ahora tienen dos formas de ganar. Una por medio de rey F6, con lo cual después el alfil caerá y el peón de E6 también. O la de la gula, que es también ganadora, alfil por H5, ganando fácilmente el final de reyes y peones. Chao.